Muy bien, chicos, bienvenidos a su quinta clase del curso de estimulación temprana. Vamos a compartir el PDF relacionado al curso y al tema que tenemos el día de hoy, ¿sí? Minutito, por favor. Muy bien, chicos, a ver, me confirman si logran ver la pantalla compartida. Creo que sí lo pueden ver. Muy bien, chicas, bienvenidas a su quinta clase. Felicitarlas a todos ustedes por estar hasta estas alturas, ¿no? Hasta la quinta clase. Recordemos que el curso acaba el día viernes, así que también recordemos que el día de hoy ustedes tienen un examen final ya relacionado al curso y también para que puedan obtener la certificación, ¿sí? Así que ahora vamos a tocar sobre el método Montessori. Este método es un método muy importante, es muy relacionado al área de estimulación temprana y de la educación inicial. Y muchos de ustedes quizás dirán, Miss, pero este método solamente se trabaja con niños pequeños o cómo se da. Primero, antes de tocar nuestro PDF, vamos primero a entablar una introducción relacionada al método Montessori, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer de manera más profunda, más precisa lo que este método nos quiere decir y cómo lo podemos trabajar y cuál es la importancia de este método, por qué se utiliza tanto. Recordemos que en la actualidad hasta hay escuelas dedicadas a la educación Montessori, a la pedagogía Montessori. ¿Por qué? Porque es un método en el cual eh, se da prioridad a que el niño pueda aprender a su propio ritmo, conociendo un entorno que va a ser netamente estimulante para él, ¿sí? Pero primero tenemos nosotros que agregar que el método Montessori es conocido como una filosofía educativa, ¿no? Fue desarrollado por la doctora María Montessori. Ella mayormente se centra mediante su método en el aprendizaje autodirigido y la exploración individualizada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el niño puede ser guiado, puede ser apoyado, pero más no debemos realizar las cosas por él. No debemos dejar que el niño se sienta cómodo sabiendo de que alguien puede hacer las cosas por él. El niño tiene que volverse explorador, tiene que aprender a explorar de manera muy personal, muy individual, mediante el apoyo y la observación de un adulto, ¿sí? Ahora, este método mayormente se basa en la idea de que los niños aprenden mejor a través de la experiencia directa y de la manipulación de materiales didácticos en lugar de una instrucción tradicional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos a nuestros niños basados o guiados mediante este método, el niño va a tener su propia diserción, va a tener su propio pensamiento crítico, va a tener su propia forma de querer explorar, descubrir, pero todo esto se tiene que realizar siempre con una observación por parte de la persona encargada o del cuidador, en este caso, ¿no? Entonces, dentro de la estimulación temprana se ha utilizado mucho el método Montessori, más que nada por la ambientación en el aula, ¿no? Que se trata de hacer un aula que sea orientado a que el niño pueda estimularse propiamente, y que el niño pueda explorar y pueda sentirse acompañado, ¿sí? Entonces, hay algunos principios claves para este método Montessori que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Antes de tocar nuestro PDF, ¿sí? Nosotros primero estamos dando una pequeña introducción del método en general y luego ya vamos a ir desglosando poco a poco, ¿sí? Entonces, dentro de estos principios claves o principales, por así decirlo, del método Montessori, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que hay un respeto por el niño. Nosotros tenemos que considerar que tenemos que respetar al niño, tenemos que crear para él un entorno seguro y respetuoso, que pueda fomentar su confianza, su independencia, que él sea autosuficiente. Y eso le permite al niño sentirse más seguro, emocionalmente más estable. Entonces, cuando un niño ve que hay un lugar, un entorno seguro, el niño puede explorar con tranquilidad, puede autodirigirse, puede sentirse más, digamos, por así decirlo, tiene una imaginación y una creatividad más precisas.
Otro punto principal que nosotros tenemos que considerar es que el niño tiene que tener los materiales didácticos. Y estos materiales didácticos tienen que estar diseñados para poder promover el aprendizaje sensorial y práctico del niño. Entonces tiene que ser manipulable. Entonces estos materiales didácticos tienen que estar a la altura del niño, tienen que ser manipulables para él y tiene que ser muy considerado también para el aprendizaje que nosotros queremos lograr. Otro punto que también nosotros tenemos que considerar es que hay un aprendizaje autodirigido. ¿Qué cosa quiere decir mi aprendizaje autodirigido? Pues va a permitir a los niños explorar y aprender a su propio ritmo, pero con la guía muy mínima, ¿ya? En este aspecto del cuidador. O sea, va a haber una guía muy mínima. Nosotros aquí vamos a practicar mucho lo que viene a ser la observación. Es por ello que el método Montessori es un método en el cual se plasma mucho la observación del niño para que nosotros podamos guiarlo o apoyarlo de una forma muy mínima, porque tenemos que dejar que el niño también pueda explorar, que el niño pueda pensar, trabajar por sí mismo, solucionar sus propios inconvenientes, ¿sí? También tenemos que considerar, creo que ya lo había mencionado, que el niño tiene que tener un entorno preparado y tenemos que crear un entorno de aprendizaje que esté bien organizado y estructurado, que lo pueda invitar al niño a la exploración. Entonces, básicamente el método Montessori, ¿no? Es una propuesta pedagógica de María Montessori, pero que está basada en la observación científica de niños y niñas y sus diversas fases del desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, sus intereses y sus capacidades. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que yo tengo que dejar que mi niño sea científico, que sea explorador, descubridor, que él pueda agarrar diversos materiales de trabajo, diversos materiales didácticos y que él mismo pueda gestionar su propia estimulación, su propio aprendizaje. Y obviamente tenemos que mencionar que tiene que estar de la mano la guía que el niño necesita para que pueda ser estimulado. Y para darle esta guía, también nosotros tenemos que poner en práctica o dejar muy en claro que tiene que estar la observación por parte del cuidador, ¿sí? Ahora, tenemos estas principales características del método Montessori, que son, los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo y en su entorno estimulante de comprensión y de observación por parte del adulto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Como ya les había mencionado, el niño tiene que tener su propia libertad de aprendizaje, su propia libertad de poder descubrir, explorar, de aprender por sí mismo y estimularse, pero asimismo tiene que haber una propia observación por parte del adulto, por parte del cuidador. Y esto me va a permitir a mí darle al niño la educación y la estimulación que el niño necesita. Porque recordemos que nosotros tenemos que observar mucho el comportamiento de nuestros niños, no solamente para poder detectar alguna falencia o alguna condición, sino también para saber cómo está propiciándose su propia estimulación y qué apoyo necesita para que pueda seguir guiado y seguir aprendiendo progresivamente lo que el niño necesita, ¿no? Lo que el niño requiere aprender o requiere sentirse estimulado. Otra principal característica es que el ambiente preparado que se le aporta a los niños debe estar con mucho orden, con mucha belleza, ¿no? Debe ser de un tamaño adecuado y real. Cada elemento tiene que ser seleccionado con un motivo específico para su desarrollo. Y eso me permite a mí también darle esa seguridad que el niño necesita, de saber que todo lo que está viendo es algo real, es algo que él puede utilizar. Entonces, usualmente hay algunos beneficios, ¿no? Que el método Montessori nos trae. Dentro de estos beneficios tenemos lo siguiente, que el niño va a sentir más independencia y va a tener una autoestima más segura, va a desarrollar habilidades prácticas y sociales, va a mejorar la concentración y la atención del niño. También hay un aprendizaje individualizado y personalizado. Y hay una preparación para la vida, como el aprendizaje continuo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el método Montessori es uno de los métodos, digamos, más completos y más libres que existen para que nosotros podamos observar y determinar
qué es lo que tiene que aprender mi niño y qué inteligencia tiene más desarrollada también. Es por eso que este método Montessori también se le considera por estar muy allegado al manejo con las inteligencias múltiples, ¿no? Porque hay un apoyo o hay una consideración de observación relacionado a lo que al niño, cómo pueda desarrollarse el niño, ¿sí? Si que vamos con nuestro siguiente PDF, tenemos que considerar que dentro del método Montessori hay algo muy importante que no podemos dejar pasar, ¿sí? El primero es que el niño es el centro. ¿Qué cosa quiere decir cuando me dice que el niño es el centro? Quiere decir que María Montessori aseguraba que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa de edad, así como sus necesidades educativas específicas. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que los niños y niñas necesitan adaptarse a su entorno, porque la doctora Montessori veía como fundamental el construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle sentido al mundo que les rodea. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicas? Que mediante el método Montessori, ¿ya? Nosotros tenemos que poner, o ponemos mucho en práctica, ¿ya? Algo muy fundamental. Tenemos que ayudar y seguir al niño, pero no quiere decir que vamos a hacer las cosas por él, ¿sí? El niño tiene derecho a conocer el ambiente, a conocer todo su entorno, pero para esto el niño tiene que sentirse seguro también y tiene que sentirse observado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un niño, ¿no? Que yo quiero darle una instrucción Montessori, pero el niño, por ejemplo, para todo me guía y no quiere hacerlo él mismo. Entonces, ese niño en su casa ha tenido la libertad para poder realizar sus propias actividades. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Las leo en el chat. Muy bien, Silvia. Muy bien, Areli. Claro, no ha tenido la libertad necesaria para poder, por así decirlo, ¿no? Eh, dedicarse a su propio ritmo, ¿no creen? No ha tenido esa libertad necesaria para que él pueda desarrollar sus propias habilidades. Es por eso que es muy importante dar a los niños la libertad necesaria, sí, pero todo controlado, todo dentro de lo permisivo y todo dentro también de lo que es bueno para él. Por ejemplo, si tenemos a un niño, ¿no? Que evidentemente hace lo que quiere, pero que no respeta normas, es un niño pequeño y está en tu centro de estimulación. Ese niño tiene normas en casa. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Ese niño tiene normas en casa? Muy bien, mi Luzca, Florcita, claro, no las tiene, porque tú a simple vista, por observación, te vas a dar cuenta que ese niño sí, es muy independiente y todo lo que tú quieres, ¿no? Y muy bien, pero hay un error, no hay normas que respetar, entonces el niño no respeta y no respeta por ende a sus compañeros. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar ahí? Tenemos que trabajar normas con él. ¿Me entienden? Entonces, en pocas palabras, tenemos que practicar la observación con nuestros niños, sea el método que nosotros utilicemos, ¿sí? Pero basado ahorita en lo que estamos hablando, el método Montessori es muy específico cuando dice que el niño, hay que seguir al niño, que nosotros tenemos que dejar que el niño explore, descubra y asimismo guiarlo y asistirlo según lo que el niño esté aprendiendo o esté queriendo descubrir. Es por eso que dicen que el método Montessori es más una educación personalizada, individualizada. Entonces, eso refiere la palabra seguir al niño. Entonces, para poder seguir un poquito más y para poder conocer un poquito más de este método, vamos primero a comentar un poco sobre quién fue María Montessori. Y es bueno que sepamos para que nosotros podamos tener una perspectiva más general, ¿no? María Montessori fue una educadora, filósofa italiana, ¿no? Ella nació el 31 de agosto, ¿sí? Y Montessori fue muy conocida por desarrollar el método educativo Montessori, que se centró mayormente en el aprendizaje autodirigido y de la exploración individualizada de los niños. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? En cierta manera, ¿ya?
los niños van a tener ese apoyo con este método. Y ella pudo observar, pudo darse cuenta que los niños tienen un potencial innato para aprender y crecer, y que el papel del educador es guiar y apoyar su desarrollo natural. Su enfoque educativo se basa mayormente en la observación científica, en la experimentación, y ha tenido un impacto pero muy duradero en todo este tiempo a través de los años, que sigue siendo un método de aprendizaje y de estimulación muy perenne hoy en día en la sociedad. Es más, hoy en día tenemos hasta escuelas que solamente practican el método Montessori, escuelas que brindan estimulación temprana, educación inicial, por ejemplo, y que son escuelas que han tenido resultados mucho más óptimos que una escuela con educación tradicional. Entonces, chicas, si esto da resultado en otros lugares del mundo donde los niños tienen una habilidad o generan una habilidad mucho más rápida que otros, entonces debería también dedicarse también hoy en día a tenerlo también de manera regular en las escuelas, ¿no creen? Entonces, en cierta manera, el método Montessori viene desde hace muchos años, viene muy enfatizado en trabajar directamente, propiamente, para el bienestar de los niños. Y para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos puntos, muchos principios básicos del método Montessori, porque esto nos va a permitir a nosotros que los niños puedan tener una amplitud de aprendizaje y sobre todo que puedan ellos aprender mucho más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evidentemente hay algunos principios básicos que nosotros tenemos que seguir considerando para que ustedes puedan ir aprendiendo un poco más sobre este método. Entonces, uno de los principios es que hay una mente absorbente de los niños. Estos tienen la capacidad innata de recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que les rodea. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicas? Hemos hablado ya mucho de este punto. Hemos hablado de que los niños tienen una mente o un cerebro de esponjita, ¿cierto? Y que los niños tienden a generar más células cerebrales o más circuitos neuronales de una forma más rápida que de un niño mucho mayor o que de un adulto. Y que es muy importante considerar el entorno de donde viene el niño, ¿cierto? A ver, chicas, les pregunto por el chat para que me respondan. Perdón, les pregunto y me responden por el chat. ¿Por qué es importante el entorno de un niño? A ver, chicas, espero sus respuestas por el chat. ¿Por qué es importante el entorno de un niño? Porque me dice María Montessori que la mente absorbente de los niños es un principio básico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el entorno? Porque ellos aprenden de una magnitud tan fuerte, ¿ya? Porque ellos aprenden de todo lo que ven, de lo que les rodea. Muy bien, Silvia, muy bien, Carolina. Claro, el niño está condicionado por el entorno para su propio aprendizaje, para su propio desarrollo. Es por esa razón que nosotros tenemos que considerar que los niños tienen esa capacidad de aprendizaje que ya nacen con eso. Solamente es cuestión de que nosotros sepamos qué método utilizar y cómo guiarlos y cómo autodirigirlos también. Cómo dirigirlos, perdón. Porque ellos se vuelven muy autodirigidos. Ellos comprenden que pueden explorar, que pueden descubrir cosas, que pueden aprender por su propio ritmo, pero tenemos que claro, y tenemos que darnos cuenta que cada niño es distinto también. Cada niño tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente. Es por eso que nosotros aplicamos, ¿qué cosa les he mencionado? La observación. Miss, ¿y por qué tengo que aplicar siempre la observación? Capaz me dirán ustedes. Porque como parte fundamental de un estimulador que se dedica al trabajo y al cuidado de niños, ¿ya? Tanto como estimulación temprana o como auxiliar en educación inicial o como docente en educación inicial, está la observación. La observación es parte del proceso para que nosotros podamos ayudar a la guía y al desarrollo que nuestros niños necesitan. Y es por eso que en todos los métodos, de su gran mayoría,
vamos siempre a considerar la observación para todo método, ¿sí? Ahora, dentro del área Montessori, nosotros tenemos las áreas de aprendizaje. En un aula Montessori, los espacios están divididos por diferentes áreas que van a corresponder a las 5 áreas claves en el aprendizaje, que va a ser la vida práctica, lo sensorial, lo lenguaje, lo que es en el área matemática y lo que es en el área cultural, ¿no? Pero estas 5 áreas van a estar siempre relacionadas a las áreas estimuladas, perdón, a las áreas propiamente de la estimulación temprana, que es el área socioafectiva, sensorial, cognitiva, el área del lenguaje, el área socioafectiva. Entonces siempre van a estar ligadas entre sí, porque esto me va a permitir a mí conocer, me va a permitir a mí ayudar a que mi niño conozca todo lo que él también desea aprender. Hay niños que van a tener una capacidad de aprendizaje más rápida que otros, y hay otros niños que no, que quizás van a tener una capacidad de aprendizaje un poco más lenta, pero no quiere decir que no sean inteligentes, sino que hay que buscar ya que el niño también sepa por qué lado es que él necesita aprender. Por eso que nosotros hemos venido viendo el tema de saber cómo aprenden los niños, qué tipos de aprendizajes hay, cómo los podemos aplicar. Y todos esos temas, todos esos puntos que hemos visto, están orientados a todos los métodos que son propiamente importantes para la estimulación temprana. ¿Sí? Ahora, otro punto básico o principio básico son los periodos sensitivos, que son aquellos en los que los niños demuestran un interés especial o se muestran muy entusiasmados por aprender solamente un área determinada. A estos periodos sensitivos se les denomina ventanas de aprendizaje. Miss, ¿qué son las ventanas de aprendizaje? Bueno, propiamente las ventanas de aprendizaje es como decir un concepto clave que viene a ser propiamente de este método y se refiere mayormente a los periodos específicos en los que los niños están particularmente receptivos a ciertos tipos de aprendizaje y desarrollo. Entonces, los niños pasan por una serie de ventanas de aprendizaje, desde su nacimiento hasta la adolescencia. Eso tenemos que nosotros tenerlo muy claro. Y durante estos procesos, ellos están más dispuestos a observar y procesar información en las diferentes áreas. Es por eso que estas ventanas de aprendizaje se van a dar y de forma muy seguida y se van a considerar como que ustedes van a creer que los niños solamente quieren aprender esto o solamente se entretienen con esto. Y no es eso, sino que ellos se van a ver más predispuestos a aprender solamente lo relacionado al área que conlleva esta actividad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son periodos que nosotros vamos a tener que respetar para que el niño pueda estar más dispuesto a absorber y procesar información dependiendo de lo que él necesite saber, porque nosotros recordemos que con este método hay una libertad de aprendizaje por parte del niño, una libertad de desarrollo, el cual el niño, mediante la exploración, mediante el descubrimiento, él va a procesar su propia estimulación y nosotros vamos a estar como guías al lado de ellos, ayudándolos a que en este proceso nuevo que él está conociendo pueda usarlo de esta forma o de esta manera. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar que básicamente el método Montessori tiene principios que son muy importantes y que debemos de tomar muy en cuenta para que nosotros podamos considerar este método. Definitivamente este método es muy extenso, pero sin embargo estamos viendo los puntos más generales, no más importantes, por así decirlo. Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Ahora, tenemos el siguiente principio. Dentro del siguiente principio tenemos la normalización. Se trata del proceso en el que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina y la socialización, es decir, la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. Este proceso o principio básico de normalización llega cuando el niño va comprendiendo su entorno, va conociendo su entorno, va conociendo a sus compañeros, va conociendo a su docente, a su estimulador, va conociendo a todo su grupo que está alrededor de él. Y esto le va a permitir al niño conocer
la realidad de los otros y también a generar valores, a generar ciertos comportamientos como si ellos mismos hubieran puesto sus propias normas. Y esto quiere decir por qué. Porque inicialmente cuando el niño empieza con el método Montessori, quiere agarrar todo, quiere descubrir todo, pero también respeta que hay puntos en los cuales él mismo genera su propia conciencia crítica y se va dando cuenta de que hay cosas que tiene que dejar que otros también agarren, a compartir, porque nosotros recordemos que estamos dejando que el mismo niño se desempeñe por sí mismo, pero también tenemos que tener mucho de paso en la observación, porque la observación nos va a permitir a nosotros darnos cuenta en qué momento tenemos que ingresar o entrar para que él pueda saber que hay cosas que puede hacer y que no. Entonces, inconscientemente, nosotros al momento de guiarlo, también le estamos diciendo esto no, pero esto sí. Entonces, el niño genera su propia conciencia crítica y el niño comienza a tener la propia capacidad de respetar, de colaborar, de ser más empático, de dejar las cosas ordenadas, porque nosotros propiamente les vamos a enseñar, los vamos a guiar en el proceso, los vamos a guiar. Entonces el niño se va a sentir que él puede hacerlo y que él puede respetar a los demás y él también puede ser respetado, ¿sí? Ahora, otro principio básico que tenemos que considerar aquí es el ambiente preparado. Evidentemente nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de mostrarle al niño cómo es el ambiente preparado, cómo es el ambiente Montessori y cómo así se da. Porque si nosotros no le damos al niño eh, el ambiente que necesita, evidentemente el niño no va a aprender. Entonces, el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto el físico como el de las personas con las que el niño se relaciona, las actividades, las directrices que se plantean en el espacio son muy importantes. Y nosotros tenemos que considerar, porque si nosotros no consideramos adecuadamente, evidentemente el niño no va a tener el aprendizaje que nosotros esperamos, ¿sí? Y es muy importante que todo proceso se dé siempre en el acompañamiento con los padres de familia. Entonces ustedes me dirán, Miss, pero entonces, ¿cómo hago? Evidentemente, cuando nosotros empezamos a estimular a un niño, tenemos que siempre sensibilizar al padre de familia, considerar al padre de familia que la actividad que realizó él el día de hoy en el centro de estimulación, lo puede realizar en casa también. Entonces ahí tiene que haber un compromiso también de apoyo, de ayuda, ¿no? Para que el padre de familia pueda darse cuenta también qué tan importante es el método Montessori y cómo se da. Les voy a mostrar un pequeño video para ver un poquito más sobre el método Montessori, ¿sí? Para que podamos tener una idea más general. Un minutito, por favor. A ver, chicas, les voy a compartir la pantallita, ¿sí? Me confirman si lo logran ver, ¿sí? Un minutito. Vamos a ver un pequeño video de 5 minutitos para que ustedes puedan lograr ver de qué es el método Montessori realmente. ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general.
Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos. Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe. Después de una presentación adecuada, los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz.
Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos más. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Bueno, chicas, como estábamos mirando en el video, ¿no? Efectivamente, ¿qué es el método Montessori entonces? Es una técnica, ¿no? Es una técnica que es propiamente orientada, ¿no?, a lo que viene a ser el apoyo que el niño necesita para la vida misma, ¿no? Entonces, mediante el método Montessori, nosotros vamos a utilizar diferentes principios básicos que van a ayudar para que el niño pueda desarrollarse propiamente para la vida. Entonces, cuando nosotros podamos ayudar a que el niño propiamente conozca su entorno y respete también a su entorno, entonces ya hemos logrado que el niño conozca lo fundamental, que es valorar a las personas y a su entorno, valorarse él mismo también. Cuando un niño se siente seguro por sí mismo, evidentemente el niño hace las cosas sin consultar y se siente totalmente seguro y puede realizar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ambiente preparado, es que el niño tiene que estar en un ambiente que sea respetado para él, con actividades que vayan a ser dirigidas para que él pueda comprender su propio entorno, ¿sí? Ahora, hay un respeto de ritmo de aprendizaje del niño. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto va a obstaculizar, ¿no?, el aprendizaje y provoca en el niño un sentimiento de inferioridad y de frustración, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el caso de un niño, ¿ya? Creo que sí le he comentado a ustedes, en donde el niño veía que todos sus compañeros hacían sus actividades, pero él no los hacía, pero sin embargo el niño respondía a las tareas que se les dejaba, se les asignaba. Fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta, ya por el propio niño, que era la mamá quien hacía las actividades por el niño. Entonces, ¿ese niño se sentía frustrado y se sentía inferior a los demás? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen, chicas? Claro, Areli, se sentía frustrado, se sentía como que él no podía. Y eso iba a ser un problema para toda su vida, porque cuando nosotros acostumbramos a los chicos que les hagan las cosas y que ellos no puedan ser autosuficientes, ellos se sienten poco suficientes, se sienten inferiores a los demás. Entonces tenemos que ayudarlos en el proceso para que ellos lo puedan intentar. Así lo hagan mal, lo harán mal 100.000 veces, pero de repente a las 100.001 ya lo van a hacer bien. Pero es parte del proceso del aprendizaje, ¿sí? Ahora, acá hay un principio básico muy importante que tenemos que considerar, que es el rol del adulto. Su función es la de guiar al niño, dejando que éste marque su ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como el pensamiento del niño. Entonces, el rol del adulto es muy importante. Nosotros solamente debemos guiar al niño, ojo, no hacer las cosas por él, ni tampoco indicarles a dónde deben ir o a dónde deben jugar. Ellos deben tener esa libertad de poder explorar y descubrir por su propio interés lo que ellos deseen hacer cuando están en la temporada de la estimulación, ¿sí? Ahora, otro principio básico son los materiales Montessori. Ya hemos mencionado que son herramientas que tienen que estar aptas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño.
con el fin de que podamos desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto del niño. Y eso va a generar que el niño evidentemente pues se sienta más seguro, ¿no? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Acá tenemos un punto importante. Ustedes como estimuladores, evidentemente, muy aparte de su trabajo que van a realizar, van a tener que considerar cómo van a orientar al padre de familia de cómo podemos realizar este método Montessori en casa. Porque evidentemente, ¿no? El niño va a tener que sentir que va a ver una guía y esta guía va a tener que hacerse o realizarse también en casa. Por ejemplo, este método Montessori se puede aplicar tanto en la escuela como en casa. Por eso es necesario partir de la idea que el objetivo es la independencia del niño, por lo que podemos ir adaptando la casa para que gradualmente cada pequeño adquiera esa independencia. Estas son algunas de las acciones que nosotros vamos a mencionar que se pueden aplicar el método Montessori, que ustedes pueden guiar a sus padres de familia cuando de repente tengan su propio centro de estimulación temprana o de repente cuando trabajen dentro de una estimulación temprana, cómo van a guiar al padre de familia, de cómo van a realizar las sesiones que ustedes ya han trabajado con sus niños y que ellos cómo lo pueden trabajar y aplicar también con sus propios niños en casa. Uno, que tienen que organizar su casa, considerando los periodos sensibles. Por ejemplo, ¿no? En los primeros años de vida el niño tiende hacia el orden, ¿no? Por lo que les podemos facilitar normalmente este ritual diario y les vamos a fomentar mucho su participación en el orden de los materiales que utilice para aprender. Por ejemplo, podemos colocar estantes a la altura de ellos, poner cestas para que ellos puedan guardar sus juguetes y sus objetos de aprendizaje una vez utilizados. Eso es una forma de ayudar el método Montessori en casa. Eso se llama ayudar que él pueda tener un orden sobre cómo colocar sus cosas. Por ejemplo, yo he tenido niños de año y medio, 2 años, que ellos terminaban de jugar y propiamente, ¿no? Nosotros observábamos que querían ellos como guardarlos, ¿no? Pero lo tiraban nomás al costado, pero no lograban guardarlo dentro del cajón de juguetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco tuvimos que ayudarlos a que el cajón estaba aquí y que ellos podían guardar aquí. Hasta que de momento otros niños de 8 años, 8 meses, 10 meses, el niño agarraba y ya jugaba un rato y se paraban y se iban caminando así pequeñitos a guardar en la cajita donde nosotros les habíamos guiado, indicado para que ellos lo hagan, ¿no? Y evidentemente lo mismo también comenzaron a hacer en casa, porque las mismas mamás nos mencionaban lo que los niños hacían. Entonces, evidentemente, ¿estábamos aplicando de manera correcta el método Montessori en la escuela, en el centro de estimulación? Claro, lo estábamos aplicando de manera correcta. Y también habíamos, bueno, nosotros dentro del aula Montessori obviamente tenemos áreas y sectores. Tenemos hasta un pequeño sector en donde tenemos un caño pequeño donde el niño se puede lavar la manito. Entonces, el niño de año y medio, 2 años, podía lavarse la manito solo. No iba y solito como podía, pero siempre con la guía que él necesita para que pueda sentirse independiente. Tanto era así que cuando el niño, por ejemplo, quería dormir, se iba a las camitas, ¿no? Y ya había aprendido, obviamente, ¿no? Se quitaba su zapatito y él solito se tapaba, se acomodaba como podía su almohadita, porque quería descansar un poco. Entonces, evidentemente, el niño estaba aplicando su propia independencia según a sus necesidades, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Otro método, otra forma de aplicarlo es que tenemos que informarte. Infórmate y fórmate, dice. Para poder aplicar el método Montessori en casa, es necesario que te informes y que adquieras información de manera que te conviertas en un guía que ayude a tu hijo o hija a aprender basándote en dicho método. Y normalmente puedes consultar libros o puedes también leer diferentes artículos, ¿no? Esa es una forma también de ayudar a los padres de familia de cómo nosotros podemos guiarlos para que ellos puedan aprender un poco más de este método, ¿sí? Luego me dice que tengo que crear un ambiente adecuado, ¿no? Ya hemos comentado anteriormente la importancia de preparar el ambiente.
pero no podemos olvidar que el lugar donde los niños aprenden debe estar diseñado para poder animarlos a explorar y también a aplicar su propia creatividad. Entonces podemos crear ambientes en el que los materiales Montessori estén en un lugar accesible para ellos, de manera que ellos tengan esa independencia de ir y sacar el juguete a libre elección y ellos puedan jugar, ¿no? Entonces así ellos van a tener ese orden, pero recordemos que el ambiente debe ser un ambiente en el cual esté en un estado, un perfecto estado, que estén ordenados, que aporte una sensación de calma también para el niño. Porque el niño si ve muchos colores o ve demasiados juguetes de manera abrumadora, se va a desesperar y no va a querer jugar con todos y también a la vez no va a querer jugar con nada. Entonces, evidentemente, tenemos que ayudar a que el niño pueda tener ese apoyo, ¿no? De lo que él ve y cómo lo observa y cómo está también ordenado. Ahora, nosotros dentro de la metodología Montessori tenemos unos planos de desarrollo. Estos planos de desarrollo van según a las edades que tienen nuestros niños. Y para esto nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Dentro de lo que viene a ser la estimulación en sí, tenemos diferentes planos dentro de la estimulación Montessori o de la metodología Montessori. Tenemos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Pero regularmente nosotros, como es estimulación temprana, vamos a tocar en lo que viene a ser la infancia, pero vamos a aplicar un poco más, digamos, general en el aspecto de niñez y adolescencia, ¿sí? Entonces, en el aspecto de infancia, el niño, ¿qué dice? ¿Cómo es el niño? El niño tiene una mente más sensible, más absorbente. Tiene una independencia física, sí, pero él necesita la guía. Entonces, evidentemente, en este plano, el niño, no por así decirlo, tiene una absorción y exploración del entorno, tiene un desarrollo sensorial y motor, hay un aprendizaje a través de la experiencia directa, hay una necesidad de movimiento y de actividad. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que el niño, ¿no? En este aspecto, lo primero que hace es preguntarse, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Esas son sus preguntas que él tiene. Pero la respuesta ideal a todo esto es que tenemos que ayudar a que él lo pueda hacer solo, que pueda ser independiente, porque la independencia es lo que le va a dar esa seguridad que él necesita para poder movilizarse y para poder desempeñarse en los diferentes rubros que él va a querer hacer durante toda su vida o su primera infancia, ¿no? Entonces, el otro plano de desarrollo es de los 6 a los 12 años. Aquí hay una mente más razonadora, hay una independencia mental. Normalmente se pregunta por qué, cómo funciona y cuál sería la respuesta ideal para que nosotros podamos saber cómo los vamos a ayudar en esta edad, que tenemos que ayudarlos que ellos piensen por sí mismos. Entonces, en cierta forma, aquí hay una niñez en la cual la construcción de la inteligencia y la independencia es muy importante para ellos. También hay el desarrollo de la razón y de la lógica. También hay un aprendizaje a través de la exploración y el descubrimiento. Hay una necesidad de que ellos puedan socializar, de que puedan colaborar. Sí o sí, en esta edad tiene que haber mucho el área socioafectiva, por ejemplo. Tiene que haber mucho la socialización. Ahora, en el último y tercer plano, que es la adolescencia, básicamente, dentro del plano de desarrollo de Montessori, nos dice que hay una mente más social, más humanística. Hay una independencia social. Que, por ejemplo, sus preguntas que normalmente ellos tienen es quién soy, cómo puedo aportar. Entonces, en cierta forma, ¿qué es lo que busca un adolescente? Es que necesitas ayuda para poder sacar sus conclusiones conjuntas respecto a lo que es él mismo, a cómo valorarse. Entonces, evidentemente, aquí viene un poco la formación de la identidad y de la independencia, el desarrollo de la abstracción y de la crítica, el aprendizaje a través de la reflexión y del análisis, la necesidad de la autonomía y la responsabilidad. Aquí es muy importante que nosotros consideremos ese punto, ¿sí? Entonces, una vez viendo esto, vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Y tenemos que considerar también los 5 puntos claves para poder aplicar el método Montessori en el aula.
Primero tenemos que considerar que Montessori reside en la educación respetuosa y la estimulación. Así se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida y la observación clínica por parte del docente, tratando siempre de adaptar el entorno a las capacidades del niño. Por ejemplo, poniendo cada objeto a una altura alcanzable. La finalidad es, por tanto, liberar el potencial de cada alumno. Entonces, ¿cuál es la finalidad básicamente de Montessori? Es liberar ese potencial que tiene cada alumno, cada niño. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Además de estar dispuestos a cambiar nuestras perspectivas, actitud y formas de comunicación, existen ciertas claves, como por ejemplo, crear un ambiente adaptado. Esto creo que sí lo hemos dejado muy claro. El orden y la accesibilidad a los espacios, el ambiente calmado y el evitar la sobreestimulación son reglas que pueden ayudarnos a aplicar esta metodología. Aunque las clases suelen darse quizás en centros escolares, ¿no? Sobre todo en aulas con alumnos muy pequeños, pero nosotros, por ejemplo, en centros de estimulación vamos a tener niños pequeños, niños de menos de 2 años y medio, menos de 3 años. Entonces, evidentemente podemos optar por aprender algunos conceptos sobre la naturaleza, el aire libre, trabajar con el papito de la mano, con la mamita de la mano, para poder darles al niño esa enseñanza de la realidad, del entorno real que hay en la vida cotidiana, ¿sí? También tenemos que considerar que tenemos que otorgar la libertad de aprendizaje. La actividad que se está desarrollando en el momento debe ser autodirigida por el alumno, de modo que sea él quien decida qué objeto, juguete o tipo de material desea usar en ese momento y cómo va a trabajar con él. Ese es el factor principal de la motivación y la concentración. Nosotros tenemos que considerar que para que el niño tenga esa libertad de aprendizaje, tenemos que eh, tener en cuenta la motivación. El niño tiene que sentirse motivado para poder realizar alguna actividad. Cuando el niño no se siente motivado, no, evidentemente el niño siente un poco de inseguridad y eso le cuesta adaptarse, le cuesta tomar la iniciativa para tocar algo. Van a tener casos en que van a tener niños que no van a querer de repente agarrar nada del ambiente. Van a sentir como un miedo, como una vergüenza. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darles esa motivación, esa seguridad de que pueden ellos trabajar con lo que deseen. Y también considerar que evidentemente el método Montessori es una actividad o es un método el cual, ¿no? eh, trabaja mucho de forma independiente, de forma individualizada con el niño. Cada niño es diferente. Tú te vas a dar cuenta que cada niño va a tener diferentes objetos por jugar, pero para esto vas a tener el apoyo necesario y también vas a tener la consideración necesaria para que el niño pueda aprender lo que necesita, ¿sí? Vamos con el siguiente PDF. Tenemos que considerar también lo siguiente. Evidentemente, en estas claves del método Montessori, tenemos que ofrecer estímulos diferentes. ¿Qué cosa quiere decir Miss con ofrecer estímulos diferentes? ¿Por qué tenemos que nosotros ofrecer a nuestros niños estímulos diferentes? En el método Montessori, nosotros tenemos que considerar que cada día nuestros objetos, nuestras áreas tienen que variar de lugar. Tenemos que variar de lugar porque eso nos va a permitir a nosotros tener una perspectiva de lo que el niño necesita hacer, de lo que el niño quiere hacer. Porque imagínate que todos los días el niño venga y encuentre igualito, todo igual. ¿Tú crees que el niño se va a sentir cómodo? ¿Va a querer aprender? ¿Qué dicen, chicas? ¿Va a querer aprender? Claro que no, Silvia. Entonces es muy importante que nosotros fomentemos en el niño, ¿ya? Que el aula tiene que ser muy distinta, el aula tiene que ser diferente, el aula tiene que haber una variación y esa variación va a ayudar a que el niño despierte su exploración, su descubrimiento por querer aprender cosas nuevas, ¿sí?
Les voy a mostrar ahorita un pequeño video sobre un aula Montessori y un aula normal, ¿sí? Las diferencias, para que ustedes puedan conocer las diferencias que van a ver en estas dos aulas, ¿ya? Y cómo pueden ustedes ayudarse mediante este video para que ustedes puedan aplicarlo también, ¿sí? Ahorita les comparto el video un minutito. Mucha atención, por favor, al video. Sistema educativo tradicional. La primera diferencia está en el origen de cada método, de cada sistema. El sistema tradicional tiene su origen en el siglo XVIII y lo mandó crear Federico II de Prusia con el fin de formar a soldados para la guerra. Y lo que se pretendía con este sistema era que todos los hombres supiesen acatar una serie de órdenes, digamos que sin rechistar y sin pensamientos individualistas. El método Montessori, por su parte, surge en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y persigue la idea de que si el hombre es capaz de ser la mejor versión de sí mismo, irremediablemente se va a conseguir una sociedad en la que todas las personas busquen la paz. La segunda diferencia es que el sistema tradicional es un sistema estructurado. Podemos perfectamente decir que es el gobierno quien decide qué tenemos que aprender los ciudadanos y nos lo mete en el sistema educativo. Sin embargo, en el método Montessori, este sistema estructurado no existe, desaparece, y es el niño quien decide qué quiere aprender, ¿vale? Hay libertad para el aprendizaje. Tercera diferencia, la edad. En el sistema tradicional, todos los niños han nacido en el mismo año, por supuesto, a no ser que hayan repetido curso. Sin embargo, en el sistema Montessori esto no es así y las aulas se dividen por rangos de edad, dependiendo un poco de las capacidades e intereses de cada niño. En un mismo aula puedes encontrar niños de aproximadamente 3 años arriba o abajo y además aprenden los unos de los otros. Es un aprendizaje peer-to-peer, que si no sabes lo que es esto, en el vídeo de qué es el método Montessori lo explico un poco más. La cuarta diferencia es el ambiente en el que los niños aprenden, el aula en el que están. Mientras que en el sistema tradicional vamos a encontrar una clase con pupitres que están todos mirando al profesor y el profesor está hablando a los alumnos, está enseñando una lección magistral en donde los alumnos prácticamente no participan, en el sistema Montessori vamos a encontrar un aula dinámica con un adulto, que sería la figura del profesor, un adulto que prepara distintas actividades, y además es importante recalcar que en este espacio Montessori todos los muebles y todas las actividades van a estar a la altura y al tamaño de los niños. Se trata de que puedan valerse por sí mismos. Además, el aula Montessori va a estar siempre dispuesta de una manera ordenada y accesible para ayudar a que los niños elijan qué actividad desean realizar en cada momento. La quinta diferencia está en el profesor o en el guía en el caso de Montessori. En el sistema tradicional, el profesor tiene un papel mucho más activo, va a hablar y a ordenar lo que hay que hacer en cada clase. Es un método mucho más teórico en el que el alumno escucha y memoriza. Sin embargo, en el sistema Montessori, este papel de profesor lo va a coger el adulto guía, quien se va a dedicar únicamente a observar de forma independiente a cada niño. Como ya he dicho, va a preparar una serie de actividades y cada niño va a elegir más o menos qué es lo que quiere hacer a continuación, qué quiere aprender. Es un método práctico en el que el niño aprende manipulando y haciendo. Y el adulto que se encuentra en el aula no va a intervenir para nada a no ser que detecte que algún niño tiene alguna dificultad o que ya necesita cambiar de actividad. Y esta parte de la labor del guía a mí personalmente me encanta porque me fascina ver las capacidades individuales de cada niño y ayudarles a desarrollarlas. Pero bueno, lo importante de todo esto es que con el método Montessori el guía va a poder ayudar a cada estudiante a crecer y a desarrollarse de la manera que mejor le convenga a cada niño. La sexta diferencia es un poco lo que podríamos decir como el sistema de recompensas que se lleva el estudiante a cambio de ese aprendizaje. En el sistema tradicional vamos a encontrar premios y castigos. Premios pueden ser para los niños pequeños la estrellita o para los niños más mayores el punto negativo o el punto positivo, ¿no? Perdón, los premios. Y los castigos, pues lo contrario, ese punto negativo, salte de la clase y quédate de pie ahí porque me estás interrumpiendo, vete al fondo de la clase y te pones mirando a la pared, o el típico cópiame 100 veces, traeré los deberes hechos. En el sistema Montessori no hay premios ni castigos porque es el niño el que decide qué desea aprender y por tanto, como el adulto guía se ha encargado de preparar actividades
actividades que despiertan la curiosidad innata de los niños, irremediablemente se genera un amor por aprender y ese propio aprendizaje es el premio que se llevan los niños. La séptima diferencia son los deberes. En el sistema tradicional sabemos que tenemos deberes y sin embargo en el sistema de Montessori no hay deberes. Al ser un método práctico, que esta podríamos decir que es otra diferencia, el niño va a practicar sus habilidades en el aula y en casa las practicará de forma natural sin que nadie se lo pida porque no siente la presión de tener que hacerlo. La octava diferencia, los exámenes. En el sistema tradicional tenemos exámenes y sin embargo en el sistema Montessori no existen. El niño pasa al siguiente nivel cuando ha adquirido todas las habilidades y todos los conocimientos del nivel en el que se encuentra en ese momento. Mientras que el sistema tradicional se centra mucho en conseguir resultados académicos, en el sistema Montessori nos vamos a preocupar de que los niños consigan tener un desarrollo integral de su persona. No solo se enfoca en el conocimiento académico del sistema tradicional, sino que además pone mucho énfasis en que los niños aprendan a ser autónomos, colaborativos y respetuosos. La novena diferencia está en los horarios. Mientras que en el sistema tradicional vamos a encontrar jornadas eternas de clases que duran más o menos 1 hora por asignatura, en el sistema Montessori, como los niños aprenden cada actividad en el tiempo que ellos necesitan de forma individual, van a tardar mucho menos en adquirir esos conocimientos. Pensad que si estamos en clase, y voy a poner un vídeo que hace referencia a esto en la descripción, si estamos en clase, aunque yo ya me sepa la lección, si tengo 1 hora de clase y mi compañero no lo ha entendido, se van a centrar en que mi compañero lo entienda y yo voy a estar perdiendo el tiempo. Sin embargo, en el sistema Montessori, como yo he avanzado, a mí me van a poner otra actividad y esa otra persona que todavía no lo ha entendido va a continuar con su ejercicio hasta que sepa hacerlo. Con esto se consigue no solo la maravilla de que la educación sea individualizada, sino que las jornadas lectivas sean mucho más cortas. Cortas pero productivas. Y otra cosa que también tiene que ver con los horarios es que al estar enfocados los alumnos en una única actividad, se promueve mucho su concentración. Los alumnos de Montessori tienen una capacidad de concentración súper alta porque no se les interrumpen con el final de la clase. Ellos alargan la actividad todo el tiempo que lo necesiten sin que nadie les diga es hora de cambiar de asignatura, saca otro libro. Además, consiguen profundizar muchísimo más en la comprensión de lo que están aprendiendo, mientras que en el sistema tradicional, al estar los periodos de aprendizaje fragmentados por las asignaturas, ¿no? Acotados de asignatura en asignatura, por mucho que el estudiante esté interesado en aprender y en profundizar la comprensión, ¿no? de lo que acaba de aprender, no va a poder hacerlo de la misma manera, por un lado porque el aprendizaje no es individualizado y por otro lado porque tiene acotado su tiempo. Y la última diferencia, el fracaso escolar. En el sistema tradicional hay un porcentaje altísimo de fracaso escolar porque los alumnos no están motivados, lo que genera irremediablemente una falta de interés. Sin embargo, en el sistema Montessori no existe la desmotivación porque los alumnos persiguen aquellos conocimientos que les interesan. Ellos se centran en sus necesidades personales, en sus intereses particulares y además van al ritmo que cada uno necesita. Y yo creo que como resumen, lo más importante es entender que el sistema Montessori quiere cultivar en los niños el amor por el aprendizaje. Busca fomentar. Muy bien, chicas. Entonces, como hemos podido ver en este pequeño video, ¿no? Aquí nosotros, ¿no? Ponemos en énfasis que hay una educación personalizada, individualizada. Entonces, eso me permite a mí darme cuenta, ¿no? de que estoy, en cierta manera, promoviendo una autonomía en el aprendizaje del niño. Y no solamente es eso, sino que cuando nosotros hablamos de ofrecer estímulos, por ejemplo, tenemos que darles a ellos las diferentes actividades para que puedan desarrollar esas habilidades, ¿sí? También otra clave principal es promover la autonomía del niño. El método Montessori se basa en que los alumnos sean los que protagonicen el proceso completo de aprendizaje. Ponerse y abrocharse, por ejemplo, su abrigo, lavarse las manos, servirse sus vasos de agua, recoger sus juguetes, entre una serie de actividades más, que le permitan al niño ser más independiente. Y como última clave, ¿no? Tengo el guiar pero no dirigir. El respeto a las necesidades del alumno pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión, sin exigir más allá de lo esencial, como normas sociales de convivencia y respeto. Recuerda que tú eres siempre su ejemplo,
Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre prestar la ayuda que el niño lo necesita, solamente cuando lo pida. Y tenemos que siempre mantenernos como un observador consciente. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicas? Que tenemos que ser muy observadores en este método. Y en realidad, en la gran mayoría de los métodos vamos a ser muy observadores. Así que, chicos, vamos a hacer el pequeño test relacionado al aprendizaje del día de hoy para poder complementar el tema que hemos venido viendo, ¿ya? Este tema del método Montessori, como ya les indiqué, es muy extenso, pero es muy bonito. Y aparte de eso, es un método el cual es muy conocido en diferentes países y los cuales son muy, pero muy guiados, sobre todo en lo que viene a ser la estimulación temprana en la primera infancia. Es más, en otros países es considerado, ¿no?, y trabajado hasta en la educación secundaria. Imagínense, chicas, ¿no? Entonces, si se trabaja hasta en la educación secundaria, evidentemente es porque da muy buenos resultados. ¿Sí? Recordemos que toda actividad que se realiza siempre es bajo actividades ya dirigidas, ¿no? Actividades programadas por parte del docente o del estimulador o del guía que está realizando la sesión. Recordemos que también no podemos hacer las actividades en guías de repente en sesiones muy largas. Las sesiones tienen que ser muy cortas, ¿sí? Tienen que ser cortas las sesiones. Como se dice, hay un menor tiempo, pero es productivo, ¿sí? Es mucho más productivo. A ver, chicas, les mando por favor por el chat el enlace del Meet, perdón, el enlace de la actividad que vamos a realizar hoy día para poder complementar el aprendizaje que hemos venido teniendo sobre el método Montessori, ¿sí? Y recordemos que en la próxima sesión vamos a tener el método Doman, que también es un método muy interesante, es muy bonito y también sería muy bueno que ustedes tengan un alcance sobre el método Doman porque también se aplica mucho en la estimulación temprana. A ver, chicas, estoy esperando que se unan. Muy bien, ya tengo a Areli. Vamos a unirnos ya para poder empezar y para poder realizar el test, para que ustedes puedan responder en unos minutitos, ¿sí? Tenemos que considerar que el que nosotros demos estos test de aprendizajes es para poder complementar lo que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Tenemos que siempre valorar todas las capacitaciones que ustedes tienen porque esto les va a ayudar a ustedes a ser más profesionales de lo que ya son. Y eso les va a ayudar a poder aplicarlo de manera oportuna también en sus trabajos, ¿sí? Y si me voy a dedicar a esto, tengo que considerar que trabajar con niños me permite a mí tener mucha imaginación y mucha creatividad, pero no solamente es eso, sino también es tener la paciencia requerida, la observación que necesito, y tengo que alimentar mucho mi educación relacionado al trabajo con niños, ¿sí? Muy bien, chicas, 7:10 doy por iniciado el test. En un minutito más doy por iniciado. Un minutito más y doy por iniciado. Muy bien, chicas, ya voy a dar por iniciado el test del día de hoy. Ay, disculpen, chicas, este clima está terrible. Muy bien, chicas, ya pueden responder las preguntitas. Es relacionado al método Montessori, justo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Recordemos, chicas, que es muy importante que nosotros podamos certificarnos también. Eso nos ayuda a nosotros a tener una evidencia para poder trabajar, ¿no? Porque evidentemente hoy en día todas las empresas o todos los lugares e instituciones también requieren de que el personal esté capacitado siempre en la actualidad, ¿no? Entonces es muy bueno que nosotros podamos también capacitarnos, certificarnos y siempre tener esa validez que nosotros necesitamos para poder trabajar, ¿no? Para poder desempeñarnos en el puesto de trabajo que elijamos, ¿sí?
Muy bien, chicas, tienen hasta las 7:16, 7:17. Y les voy a dar unos 7 minutitos, ¿ya? Para que puedan responder las preguntitas con calma, ¿sí? Y eso también les va a dar más tiempo para que puedan leer detenidamente las preguntitas. Bien, chicas, tenemos que considerar que evidentemente el método Montessori viene a ser una técnica muy importante, un método que realmente ha llevado muchos años de preparación, ¿no? Que la doctora María Montessori, ella pudo darse cuenta que los niños tienen habilidades innatas, habilidades propias, que pueden desarrollar sus destrezas también con una observación con guía, una observación guiada. ¿Qué cosa quiere decir una observación guiada, chicas? Que voy a observar a mi niño, cómo desempeña, cómo realiza su actividad. Y cuando él necesita apoyo, ahí mismo nosotros lo estaremos ayudando. ¿Sí? Gracias, Silvia. Gracias, Florcita. Vamos a esperar los minutos que hemos mencionado para que puedan terminar de realizar su actividad. Entonces, evidentemente, el método Montessori es muy interesante en realidad. Y eso nos permite a nosotros, ¿qué cosas nos permite a nosotros como estimuladores? Evidentemente, el método Montessori puede ser aplicado tanto en grupos reducidos como en grupos grandes, pero va a depender mucho del apoyo que tú tienes. Por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros sabemos que cuando tenemos en un aula un grupo de niños, por ejemplo, seamos, digamos, de 20 niños, ¿no? Tenemos que hacer primero un estudio de nuestros niños, saber identificar mediante la observación qué grupos de niños tengo, qué tipo de niños voy a tener y qué tipo de actividades voy a realizar para cada uno de ellos. El método Montessori, si bien es cierto, es un método más libre de aprendizaje, pero es un método más dedicado para el estimulador, porque el estimulador tiene que preparar actividades individualizadas por cada grupo de niños que tenga y no puede detener el avance de uno ya simplemente porque el otro niño no pudo conseguirlo. Al contrario, nosotros tenemos que dejar que el otro niño termine su actividad, pueda procesar su propio aprendizaje a su propio ritmo y al otro niño que ya pudo lograr el ritmo de aprendizaje, darle otra actividad la cual le permita seguir avanzando. Entonces, este método básicamente me va a ayudar a mí a que mi niño continúe su propio aprendizaje, a su propio ritmo, y voy a respetar también el del otro niño. Entonces, evidentemente, cuando nosotros trabajamos con niños, podemos trabajar quizás por cada uno de nosotros con 7 a 8 niños o 10 niños, ¿no? Pero asimismo, si nosotros tenemos, por ejemplo, auxiliares o trabajamos con apoyo dentro de un centro de estimulación, evidentemente tenemos que saber que las actividades tienen que ser compartidas con el personal con el cual voy a laborar y voy a tener que aplicar lo mismo, ¿no? Detectar mis grupos de estudiantes, ¿no? Mis grupos de niños y saber qué tipo de sesiones voy a realizar y qué tipo de actividades voy a trabajar con ellos, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que considerar.
Muy bien, Silvia. Ahora sí. A ver, tenemos a Liz, a Silvia, Florcita. Vamos a ver cómo vamos. A ver, nos faltan dos compañeras. Vamos a esperarlas, vamos a darles el minutito que les falta para que puedan avanzar. Disculpen, chicas. Así que por eso les decía, chicas, que este método es muy importante. Hay un respeto muy necesario por los niños y también, sobre todo, hay ese apoyo que normalmente el niño requiere, solamente que se le da cuando el niño lo requiere, nada más. Muy bien, Ana, muchas gracias. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ahora sí, chicas, voy a cerrar el test del día de hoy. Muy bien, gracias, Yesenia, Mayoli, Silvia, entre todas también. Y también, obviamente, felicitarlas a todos ustedes por estar aquí presentes en esta quinta clase, tomar la atención que necesitan y que ayudarlas a que sigan aprendiendo, chicas. Hay cosas nuevas que siempre nosotros tenemos que estar aprendiendo y siempre tenemos que innovar, ¿no? Nosotros como guías, como estimuladores, como profesores, tenemos que seguir siempre con nuestra meta. El docente y el formador de por sí es de vocación de servicio. Si tú trabajas con niños, tienes que tener la mira de que tienes que ayudar a esa futura sociedad a que sea distinta, a que sea mejor de lo que ya somos o de lo que ya podemos ser, ¿sí? La vida de un niño es muy difícil, los niños mayormente son muy incomprendidos porque ellos a veces no pueden canalizar sus emociones, no pueden hablar como nosotros todavía, no pueden expresarse libremente porque hay cosas que no conocen todavía. Y adaptarse a un mundo que no conocen, a un mundo de adultos donde la gran mayoría está cansado, está de repente un poco amargados a veces, es muy complicado para un niño, ¿sí? Tenemos que ayudarlos siempre que tengan esa chispa de felicidad que necesitan para que puedan ser personas más seguras y estables emocionalmente a futuro, ¿sí? Bueno, chicas, el día de hoy hemos tenido este tema muy importante, ¿no? Siempre animarlas a que sigan avanzando, recordarles que el método Montessori es un método muy distinto, muy dedicado al niño, muy dedicado al proceso, ¿eh? De que el niño tiene que aprender con la libertad para desarrollarse y aprender a su propio ritmo. Sí, eso es lo que hemos visto el día de hoy. También considerar que en el método Montessori tenemos que tener un ambiente que esté sumamente preparado, que le pueda aportar al niño una visión de orden, de belleza, de tamaño adecuado, para que el motivo de su aprendizaje sea del entorno real. También considerar que el niño es el centro. Hay que seguir al niño. Nosotros tenemos que reconocer sus propias características. Tenemos que conocer siempre que el niño sea capaz de comprender todo lo que le rodea, todo lo que está en su entorno, ¿sí? También considerar los principios básicos, ¿no? Que el niño en sí tiene una mente muy absorbente. Considerar también el respeto de su ritmo de aprendizaje del mismo, el rol del adulto. Es muy importante que nosotros como guías, como estimuladores, consideremos ese, digamos, por así decirlo, esa guía de cómo se va a dar, de cómo se va a dar ese proceso de aprendizaje, cómo lo vamos a realizar, qué es lo que tenemos que respetar para ello. Y tenemos que considerar los puntos que ya hemos mencionado, ¿sí? También asimismo tener en claro y tener en cuenta los planos del desarrollo, de la metodología Montessori, lo que corresponde, por ejemplo, a estimulación temprana, ¿no? Que viene a ser en este lado, ¿no? Y evidentemente considerar que el niño en esta edad tiene una mente más sensible y más absorbente.
El niño tiene una independencia física, sí, porque lo logra, pero asimismo necesita ayuda para que él sea guiado a realizar ciertas cosas. Pero no es que tenemos que hacerlas por él, sino que tenemos que guiar para que él sepa cómo puede hacerlo, cómo debe de hacerlo. ¿Sí, chicas? Otro punto que también hemos visto es sobre los 5 puntos claves que tienen que aplicarse dentro de un aula Montessori. Hemos visto 2 videos que nos han ayudado mucho a poder interpretar, ¿no? Estas 5 claves que son necesarias para que el niño pueda de alguna u otra manera sentirse apoyado, afianzado también para su propio desarrollo, ¿sí? Entonces tenemos que crear el ambiente adaptado, y este ambiente adaptado no puede ser sobreestimulado, no puede tener una sobreestimulación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que como ustedes verán, el ambiente Montessori es un ambiente más orientado a la calma para el niño. El niño de por sí se frustra. Imagínate si le ponemos mucha música, mucho color, mucho sonido, muchas cosas. El niño, como todavía no sabe ni siquiera lo que quiere, evidentemente se va a sentir muy orientado a querer agarrar todo y no va a poder aprender nada. Entonces, lo que nosotros queremos es que el niño pueda comprender las cosas tan importantes que evidentemente, ¿no?, le van a ser buenas para su propio aprendizaje de él. Otorgar la libertad de aprendizaje significa que no debemos obligar al niño. El niño tiene que sentirse libre y capaz de poder usar o realizar alguna actividad teniendo como principal objetivo la motivación por parte de nosotros, y otorgarle también la necesaria concentración que él vaya a requerir para que pueda lograr ese aprendizaje requerido, ¿sí? También como punto final ya hemos eh, logrado, logrado ver, ¿no?, que evidentemente, sí, mira, Lady, como les había dicho, respecto a la cantidad, eso va a depender de las personas con las cuales labores. Tú puedes tener, por cada persona puede tener de repente una cantidad de 10 niños, ¿no?, que es lo más usual. Pero si tienes un apoyo, puedes tener, ¿no?, dependiendo de la cantidad que sea requerida, porque tú lo que vas a hacer es un estudio de tu grupo de niños. Entonces, evidentemente vas a tener que separar por grupos según la condición de los niños que tú tengas, ¿no? Entonces, para eso tienes que aplicar mucho la observación. Y bueno, chicas, ya como parte final, otro punto importante es promover la autonomía y guiar, pero no dirigir. Tal como dice aquí nuestro PDF. Tenemos que respetar las necesidades del niño para que él pueda adaptarse a sus propios ritmos de comprensión. Así que no les podemos exigir más allá de lo esencial. Entonces, también recordemos que el niño ve como ejemplo, ¿no?, al guía, ve como ejemplo al auxiliar, al profesor, al estimulador. Entonces es muy importante también cómo nosotros nos mostremos ante ellos. Y tenemos que ser un observador consciente, ¿sí? Así que bueno, chicas, muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy en esta quinta clase. Espero verlas en la última clase ya de su curso de estimulación temprana. Así que tengan una linda noche, chicas. Ya nos vemos el día viernes. Sé que es feriado, pero vamos a estar ahí con ustedes, ¿sí? Muy bien, gracias a todos ustedes, coordinadora. Gracias, coordinadora. Sí, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante, muy dinámica la clase del día de hoy. Bueno, estimados, vamos a hacer un juego que es el Kahoot. Hicimos la segunda clase también para que se puedan ganar puntos adicionales a su examen, ¿no? Van a haber 3 ganadores y son unas preguntas sencillas para marcar. Les voy a enviar el link para que puedan ingresar. Comentarles también que terminando la clase voy a enviar el examen. Ahorita también les voy a abrir el examen para enseñarles más o menos cómo responder.
Pueden ir ingresando para que puedan participar y puedan ganar sus puntos adicionales para el examen. Igual aprovechen porque algunas preguntas también pueden venir dentro del examen y les puede ayudar. A ver, vamos esperando que vayan ingresando todos para empezar. Vamos a dar un minutito más. No he movido nada. Listo. 10 segundos y empezamos. Ya así siguen iniciando sesión. Muy bien. No, aprovechen para que puedan ganar puntos en su examen y puedan ganar también el certificado con una nota alta. Igual tienen una tarea de apuntes que es opcional, apuntes de la clase, que eso les puede dar puntos extras para su examen, ¿no? Por si tienen alguna nota baja, me pueden hablar como coordinadora Claudia Flores a mi número y yo les puedo ayudar para que puedan subir unos puntitos en su examen. Ya que es muy importante sacar el certificado, que eso les va a servir para su trabajo, ¿no? En el presente o en el futuro, para los que también recién están terminando la carrera. Listo, vamos a dar inicio. A ver, vamos a empezar. ¿No? Ya saben, las preguntas del curso de estimulación temprana. A ver, empezamos. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al diseñar un programa de estimulación temprana? Color de ojos, estatura, peso, marca de ropa, modelo de teléfono, tipo de automóvil, edad del niño, necesidades, desarrollo motor, cognitivo, emocional y social, número de hermanos, deporte favorito, programa de televisión preferido. A ver, vayan marcando. Muy bien.